7:16 de la mañana. Vamos a conversar ahora sobre un servicio básico muy sensible como el gas. Tengo vía Zoom desde Caracas a Antero Alvarado, socio director de Gas Energy para Venezuela, profesor del IESA. Antero, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo abordar la problemática del gas, independientemente del testimonio que pueda tener cada venezolano según la región donde viva? ¿Qué decirle a quien hoy está padeciendo, cocinando incluso a leña? ¿Qué decirle sobre lo que está ocurriendo y lo que puede hacerse? Mira, el tema del gas en Venezuela, digamos que desde hace año y medio, pues se ha vuelto un tema más complejo, y esto también tiene que ver con la industria petrolera, ¿no? O sea, no es un tema ausente, y después yo creo que habrían como dos niveles de problema. Un tema estructural porque nunca se le ha dado el justo valor al gas natural, tanto por precio, tanto por el rol de los privados en este negocio, tanto por una planificación energética de largo plazo, de masificación del gas. Solamente 7% de los venezolanos tienen acceso a la red de gas directo. Hay zonas más privilegiadas como Caracas y Maracaibo, donde hay una red más extensa, pero hay ciudades como Barquisimeto y Maturín donde hay gas natural, pero no hay red de gas doméstico. Entonces, nunca hubo como un empeño porque es un trabajo complejo, un trabajo que requiere incentivos, y pues la empresa estatal que tenemos, pues ese era un tema era un trabajo que lo hacía, bueno, cuando había dinero y no era tan prioritario, ¿no? Entonces, para los que no tenían entonces acceso a la red de gas, pues entonces había gas propano, que es la bombona. El tema de la bombona es que para obtener ese gas propano, pues se requiere un procesamiento más complejo. Una bombona de gas de 10 kilos en Colombia, en Perú, en cualquier país de la región, cuesta $15, ¿no? Y si una familia usa bombonas, es un presupuesto de $30, mientras que el gas directo podía costarle a una familia mensualmente entre 10 y $15. Claro, en Venezuela estos números hace unos años, pues la gente ni se lo planteaba, ¿no? Al igual que la gente no se plantea pagar por la gasolina ni todas estas cosas, ¿no? Entonces ha ido cambiando un poco todo el panorama, y obviamente por falta de inversión, por falta de privados, por falta de señales de precio, pues eso nadie aquí en Venezuela ha hecho dinero vendiendo gas, ni del residencial, ni de la bombona de gas. Pareciera que hoy las cosas pueden cambiar, ¿ok? El tema que preocupa es que, o sea, somos muy vulnerables. Más del 90% cocina con bombona, y la disponibilidad ahorita de acceso a la bombona, pues hay un déficit de 75%. Estamos hablando de que de cada 10 venezolanos, solamente 2,5 van a tener como acceso a la bombona de una manera más constante. Entonces, esto se traduce en que hay zonas del país donde la bombona llega cada 2 meses, cada 3 meses, cada 4 meses, y donde pues hay que cocinar con lo que hay, ¿no? Entonces, esto es un tema complejo, es un tema de que no hay una solución de la noche a la mañana, pero es un tema que afecta a todo el mundo. Oye, te agradezco la precisión y la data dura con la que estás hablando sobre un problema que a veces se pierde en la complejidad del drama país. ¿Qué soluciones podrían intentarse? Porque además estamos hablando en este caso del consumo familiar del gas, pero sería bueno revisar qué uso se le da al gas en el campo industrial, ¿verdad? Sí, entonces por lo menos, cosas buenas, ¿no? En los últimos, digamos, 50 años se construyó una red de gasoductos para transportar gas, básicamente desde la zona del oriente del país hacia la zona centro y centro-occidente del país. Hay el famoso gasoducto Anaco-Barquisimeto, y después hay una interconexión que va desde Morón, Río Seco, que es la zona de Coro, y después baja hacia Cabimas, ¿no? Y conecta con el occidente del país. Venezuela tiene gas, ¿okay? El tema es que ese gas hay que llevarlo a la zona de consumo. Pero, ejemplo, los estados andinos no tienen acceso a esta red de gas. No hay un gasoducto que por lo menos que conecte Barquisimeto con el Vigía y después siga con los estados andinos. Y eso hace de que esos estados andinos sufran más desde el punto de vista energético. Y te pongo un ejemplo.
las plantas eléctricas de esta zona del país, de los Andes, pues tienen que ser a combustible, a diésel. O sea, esto es como hablarle a la gente en criollo, es, mira, nadie se va a hacer una guarapita con un whisky 18 años, ¿no? O sea, es un dolor. Y es un poco lo que ocurre. En los países vecinos, el diésel, el gasoil se usa para generación eléctrica cuando no hay más solución, cuando ya realmente es el combustible para resolver los picos de demanda, ¿ok? Y mientras que en esta zona del país el diésel es el combustible fijo y es la base, ¿no? Entonces aquí hay que crear incentivos. Me preguntabas de cómo se resuelve esto. Hay que llevar el gas a las zonas donde no hay crear incentivos porque un gasoducto cuesta $400 millones y eso ya hoy en día no tenemos una empresa estatal que no los va a poner, capaz lo va a tener que poner un privado, como lo ponen en Colombia, como en Perú. Entonces, para que un privado meta $400 millones en un país requiere, respeto a la propiedad, reglas claras, necesitas una apertura clara de negocio, porque hay empresas que se dedican solo a eso, ¿no? Lo que pasa es que en Venezuela durante todos estos años hemos estado acostumbrados a ver una empresa estatal que mantiene un monopolio, ¿okay? Ahora, hay gas. En Venezuela somos bendecidos, tenemos muchísimo gas, pero por lo menos te pongo un ejemplo. Venezuela tiene 200, lo que llamamos trillones de pies cúbicos, que esos son las reservas de gas. Colombia tiene solo 3. Venezuela tiene 200, ellos tienen 3, pero en Colombia no hay déficit de gas. En Colombia la gente, si quiere gas, lo paga, lo consume. Entonces, y tiene unas instituciones muy sólidas, muy robustas, durante muchos años las han ido alentando. Aquí en Venezuela hay que reconstruir todo. O sea, hay que construir primero una institución que regule el tema de gas, que no sea ni PDVSA ni ministerio, sino que sea un ente regulador, que cuando ya el Estado no pueda participar en algunas zonas del negocio, pues hay un regulador que ponga orden dentro de los privados, porque el tema de gas es como un poco como las autopistas. O sea, tú no tienes autopistas privadas para ir de Caracas a Valencia, hay una sola. Entonces, en esa misma sola tienes que tener un peaje, porque esa es la que va a usar todo el mundo. Entonces, un privado no puede bloquear la autopista para que nada más pasen sus amigos. Entonces, para eso se necesita regulación. Esto es algo que toma tiempo, toma años. Oye, Antero, no tienes idea lo maravillado que estoy con tu entrevista, que aunque aborda un drama nacional, al mismo tiempo es muy honesta, es muy profesional, deja luces, explica cuál es nuestra situación, dónde pudieran estar las soluciones. Porque hay un tema, Antero. Así como estamos hablando de quien está cocinando a leña, hay muchos otros para quienes el gas en este momento no es problema. En este momento es algo que ni lo piensa, pero si las cosas no se resuelven, esa persona que hoy disfruta de la llegada del gas, incluso en forma directa, puede verse en problemas, ¿verdad? Mira, históricamente quien tiene gas directo, mira, yo recuerdo que durante el apagón, aquí en mi casa hay gas directo, pues era lo único que servía de los servicios, ¿no? Es un servicio muy noble porque al final el gas queda en el gasoducto, sí. Y por más que en la fuente hayan problemas de producción, o sea, el gas queda almacenado en el gasoducto, y un gasoducto muy grande, un gasoducto que, bueno, se construyó, y fue un servicio que siguió funcionando a pesar de que había 7 días sin luz, ¿no? Sí. Entonces, por eso le digo, mucha gente que vive y lamentablemente en Caracas, por lo menos, es un tema de zonas, ¿no? O sea, pero entonces quien recibe gas directo no debe preocuparse, sí. Nunca le va a fallar el servicio. Bueno, a no ser que caiga una bomba, algo así, pero inclusive cuando hay problemas de producción, se para la producción por un día, a la gente ni se da cuenta. Qué bueno, qué bueno. Mira, Antero, lamentablemente se agotó el tiempo, pero sabemos que contaremos contigo. Entrevistas como estas me recuerdan que en la gran mayoría de los casos, darle un solo bloque a un entrevistado es insuficiente. Te agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo. Gracias a ti. Qué interesante entrevista, con data dura. Venezuela tiene muchísimo gas, el problema es que hay que llevarlo a las zonas de consumo. Qué increíble. Y la inversión privada, que es cuantiosa, recuerden que donde hay crisis hay oportunidad, requiere, como él lo enumeraba, de confianza, de seguridad jurídica y de otras cosas que hay que
rescatar en Venezuela. Antero Alvarado, socio director de Gas Energy para Venezuela, profesor del IESA, porque él decía que la construcción de gasoductos con sus costos no es posible que la asuma nuestra industria petrolera tal como está hoy. Volveremos.